Título: De reportera a hija de México. Cómo la Ciudad de México derribó mis muros. Soy Emily Carter, 32 años, periodista freelance de Nueva York. Mis amigos suelen bromear, llamándome la reina de los viajes en solitario. Durante los últimos 10 años, he recorrido sola más de 70 pascalices, escribiendo artículos sobre la seguridad de las mujeres para revistas internacionales. He caminado por las calles de El Cairo a las 2 de la mañana. Me he apretujado en trenes en Mumbai hasta casi ahogarme y he sido seguida por extraños en Buenos Aires. Y siempre sobreviví para volver con historias que dejaban a mis lectores asombrados. Pero hay un único país al que siempre me negué a ir sola: México. Cada vez que mencionaba la palabra México en una conversación, todo el mundo levantaba las manos en señal de advertencia inmediata. No vayas sola, Emily, especialmente siendo mujer. Las noticias estaban repletas de mujeres desaparecidas, engañadas, asaltadas. El tráfico mortal, los taxistas que estafan, los secuestros express. Una cultura machista donde una mujer sola por la noche es un blanco fácil. Y yo les creía, porque era yo quien había escrito artículos de advertencia como esos durante tanto tiempo. Hasta que un día, el editor en jefe de una famosa revista de viajes me llamó. Emily, necesitamos un artículo impactante sobre por qué las mujeres no deberían viajar solas a México. Las vistas se dispararán. Cuanto más crudo mejor. Una sonrisa sarcástica se dibujó en mi garganta. Esta era mi oportunidad de oro. Iría y le demostraría al mundo que todas las advertencias eran ciertas. Reservé un billete de avión de ida y vuelta, sin guía, sin compañeros de viaje, solo yo, una mochila y un cuaderno en blanco listo para documentar los horrores. Durante el largo vuelo, repasé las noticias que había guardado: turista atacada en Cancún, extranjera engañada para subir a una camioneta y desaparecida, la policía mexicana acepta sobornos para liberar a criminales. Sonreí con aire de suficiencia. Esta vez, escribiré un artículo que hará que la gente tenga tanto miedo que ni se atrevan a poner un pie en tierra mexicana. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 4 de la madrugada. Una ola de calor seco me golpeó la cara en cuanto se abrió la puerta del avión. Sentí como si estuviera entrando en la boca de un horno. A pesar de ser las 4 de la mañana, el lugar estaba abarrotado. El español resonaba por todas partes. No entendía ni una palabra. Los letreros tenían inglés, pero las letras eran demasiado pequeñas. Arrastré mi equipaje a través de la multitud. Un hombre me sonrió y me dijo algo. Rápidamente bajé la mirada y aceleré el paso, con las advertencias de mis amigos resonando en mi cabeza. Nunca le devuelvas la sonrisa a un hombre mexicano. Pensarán que les estás dando luz verde. En la zona de inmigración, una oficial me sonrió ampliamente y dijo: «Hola, bienvenida a México». Asentí sin devolver la sonrisa, pensando para mis adentros: esa es la sonrisa falsa para parecer amigables con los turistas. Al salir del aeropuerto, tomé un taxi. El conductor me preguntó mi destino, en un inglés entrecortado. Le di el nombre de mi hotel en la colonia Roma. Encendió el taxímetro de inmediato. Me sorprendió un poco. Había oído que a menudo se negaban a usarlo, pero me mantuve alerta. Seguro que está esperando a salir del aeropuerto para inflar el precio, pensé. El coche salió del aeropuerto y a las 5:30 de la mañana ya estábamos en un atasco, un tráfico tan denso que parecía que no nos movíamos. Miré mi reloj. Si el atasco era como los que había leído, llegaría al hotel en 2 horas, a las 7:30. Suspiré. Esto era México. Durante el trayecto, el conductor puso la radio. La música de mariachi sonaba a todo volumen. Intentó entablar conversación en inglés. «¿De dónde eres?» «América», respondí secamente. «Bienvenida a México». «Muy feliz», dijo con una sonrisa tan amplia que se le veían todos los dientes blancos. No respondí. Solo asentí, y me giré para mirar mi teléfono. En mi cabeza, empecé a anotar los primeros puntos para mi artículo. Aeropuerto grande pero caótico. Atascos desde las 5 de la mañana. La gente sonríe demasiado. Es inquietante.
No tenía ni idea de que, en solo unas horas, esas notas serían tachadas por completo, y estaba a punto de presenciar lo que se podría llamar el milagro de la Ciudad de México, algo que nadie me había contado. El taxi estuvo atascado en el viaducto durante casi 1 hora y media. Miré mi reloj y suspiré por 17ª vez. El conductor seguía sonriendo sin parar. Sacó su teléfono, puso una música más suave y se giró para decir, «No problema. CDMX siempre así, but we go soon». No respondí. En mi mente, estaba redactando la impactante frase inicial de mi artículo, Ciudad de México, la ciudad que te hace querer volver a casa desde el primer momento. Pero entonces, ocurrió algo extraño. Se oyó una sirena a lo lejos. Todos los vehículos atascados delante de nosotros comenzaron a moverse lentamente, cediendo el paso, carril por carril. No había bocinazos furiosos, ni gritos. Coches, motos, camiones, todo se movió lentamente para abrir un camino para que pasara una ambulancia. En solo 10 segundos, la carretera congestionada se convirtió en un carril despejado en el medio. Nuestro taxi también se movió. El conductor se giró y sonrió. «Los mexicanos nos ayudamos, señorita. Siempre nos ayudamos». Me quedé sin palabras. En Nueva York, si hay una ambulancia, la gente todavía toca el claxon con impaciencia. Finalmente, el coche pudo moverse. Llegamos al hotel pasadas las 7:30 de la mañana. Pagué según el taxímetro, sin regateos. El conductor bajó mi equipaje y hizo una leve inclinación de cabeza. «Gracias. Que le vaya bien». Asentí y entré apresuradamente al vestíbulo, todavía sin admitir nada bueno. La habitación estaba en el piso 24, con vistas al Paseo de la Reforma. Arrojé mi mochila y abrí mi portátil de inmediato, escribiendo el título del artículo, 48 horas en CDMX. ¿Por qué las mujeres no deberían ir solas? Y me quedé dormida con los zapatos puestos. Me desperté cerca del mediodía. El sol abrasador hacía que la habitación pareciera un horno. Me duché y me puse algo sencillo. Jeans, una camiseta, gafas de sol, una gorra. Soy de las que no les gusta llamar la atención. Antes de salir de la habitación, revisé mi bolso pequeño. Pasaporte, efectivo, tarjetas de crédito, teléfono y mi cuaderno. Cerré la puerta con doble llave. El plan de hoy era ir al mercado de la Merced, un lugar sobre el que todos los sitios web advertían que era casi seguro que te robarían la cartera. Bajé al vestíbulo. La recepcionista sonrió radiante. «¿A dónde va, señorita Emily? ¿Necesita que le llame un taxi?» «Voy sola, gracias», respondí. Ella sonrió aún más. «Claro, con cuidado, por favor. Pero no se preocupe demasiado. La Ciudad de México es muy segura para las mujeres». Levanté una ceja. «¿Segura?» Lo comprobaría por mí misma. Salí del hotel. El sol era cegador. Tomé un taxi al final de la calle. El conductor preguntó mi destino. Mercado de la Merced. Encendió el taxímetro de inmediato. Por el camino, tomé fotos de carteles publicitarios con errores en inglés, del conductor escuchando música ranchera a todo volumen, y de otro atasco. Todo iba según lo planeado, hasta que llegué a la Merced. El calor y el olor a comida frita y especias se mezclaban, haciéndome casi difícil respirar. La gente se rozaba hombro con hombro. Caminé por un pasillo estrecho entre puestos de ropa y baratijas, con una mano agarrando mi bolso con fuerza y la otra sosteniendo mi teléfono para grabar un video. «Este es uno de los mercados más peligrosos de América Latina», susurré a la cámara. «Si eres una mujer sola, tu bolso desaparecerá en 10 minutos». Caminé durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nadie tocó mi bolso, ninguna mano intentó robarme, nadie me pidió dinero. Solo gente sonriendo y diciendo, «Pásele, güerita». Empecé a sentirme incómoda. ¿Por qué no estaba pasando nada de lo que todos advertían? Y entonces, sucedió. Me giré para mirar un puesto de joyería. A mi lado había una niña, de no más de 10 años. Sonrió e inclinó la cabeza ligeramente. «Hola, señorita. ¿No quiere una pulsera? Muy bonitas». Negué con la cabeza, pero la niña no se fue.
Me siguió 2 o 3 pasos y luego dijo en voz baja: «Señorita, cuide su bolsa, ¿eh? Aquí hay mucha gente. Es fácil que le roben». Me detuve en seco. Una niña de 10 años me estaba advirtiendo sobre los ladrones. Me giré para mirar su rostro. Sus ojos eran claros, sin rastro de engaño. Sonrió, inclinó la cabeza de nuevo y desapareció entre la multitud. Me quedé quieta, todavía agarrando mi bolso, pero una pequeña duda comenzó a agitarse en mi interior. ¿Me estaban tendiendo una trampa o me estaban ayudando? No sabía que esto era solo el comienzo de un día en el que todo lo que creía sería puesto patas arriba, y esa niña sería la primera en hacerme preguntar. ¿Quizás me había equivocado desde el principio? A las 3 de la tarde, la Merced estaba aún más caliente y concurrida. El sudor me corría por la espalda, pegándome la camiseta al cuerpo. Di vueltas hasta que me dolieron los pies, pero no encontré ninguna prueba que necesitara. Decidí buscar un lugar para descansar. Vi un pequeño puesto de aguas frescas en la calle con un cartel que decía: «Agua de Jamaica, 15 pesos». Un precio sospechosamente barato. Entré y me senté en una mesita en una esquina. Pedí un vaso de agua de Jamaica. La dueña, una mujer de unos 50 años, de piel morena y una sonrisa que dejaba ver sus encías, dijo: «Siéntate, mija, ahorita te la traigo». Su inglés era mucho más claro de lo que esperaba. 2 minutos después, un vaso grande de agua de Jamaica helada fue colocado frente a mí, lleno de hielo, tan dulce y fragante que me hizo olvidar el calor. Tomé un sorbo y me quedé sorprendida. Era la mejor que había probado en mi vida. La dueña se sentó conmigo. «¿Viajando sola, mija?». Asentí, todavía en guardia. «Sí, por trabajo». Ella sonrió aún más. «Qué bueno. Las mujeres mexicanas también andamos solas todo el tiempo. Es muy seguro, no te preocupes». Levanté una ceja. «¿De verdad?». «He oído que es muy peligroso, especialmente para las mujeres». Ella se rió suavemente, un sonido como campanillas de plata. «Los medios de comunicación exageran lo malo, mija. Hoy en día, las mujeres en México conducen sus motos a casa a las 3 de la mañana, viajan solas en el metro. Es normal». Señaló a su hija que estaba limpiando el mostrador. «Esa es mi hija, 18 años, estudiante universitaria. Vuelve a su dormitorio a las 2 de la mañana todos los días. Nunca le ha pasado nada». Me quedé helada. La imagen que tenía de las mujeres mexicanas era de figuras vulnerables, acosadas por hombres. Pero frente a mí había una comerciante de mercado cuyo inglés era más fluido que el mío, y una hija que movía mesas pesadas con total naturalidad. Pagué los 15 pesos. Me devolvió el cambio y me dio una pequeña barra de alegría. «Para el camino, mija». Inconscientemente, incliné la cabeza en agradecimiento y salí del lugar con una sensación extraña. Esa tarde, tomé el metrobús de regreso al hotel. Lo compré yo misma, subí yo misma. Estaba tan lleno que apenas podía mantenerme en pie, pero nadie empujaba, ninguna mano tocó mi bolso. La gente se apartaba para darme un lugar junto a un poste. 2 mujeres mexicanas charlaban animadamente. Una vestía uniforme de estudiante, la otra una blusa de oficinista. Reían y hablaban en voz alta, sin importarles las miradas de nadie. Escuché a escondidas, y aunque no entendía el idioma, podía ver claramente la confianza y la felicidad en sus rostros. El metrobús llegó a mi parada. Bajé por las escaleras y... sucedió de nuevo. Mi pequeño bolso fue tirado ligeramente por una mano. Mi corazón casi se detuvo. En ese instante, todas las noticias que había leído pasaron por mi mente. Me di la vuelta bruscamente, pero lo que vi no fue un ladrón. Era un joven de unos 20 años, sosteniendo mi bolso para devolvérmelo. La correa se había roto. No me había dado cuenta de cuándo. «Se rompió la correa, casi se te cae», dijo en un inglés muy claro, entregándome el bolso con una sonrisa. Recibí el bolso con manos temblorosas. «Gracias, muchas gracias». Él saludó con la mano y se fue de inmediato, sin pedir dinero, sin pedir nada a cambio. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo su figura se alejaba. Otro mexicano acababa de ayudarme sin esperar nada a cambio.
Esa noche, en mi habitación de hotel, el archivo llamado ¿Por qué las mujeres no deberían ir solas a México todavía estaba abierto en la pantalla de mi portátil. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego, lentamente, seleccioné todo y lo borré. La pantalla quedó en blanco. Escribí un nuevo título. Quizás me he equivocado con México todo este tiempo. Y rompí a llorar. No sabía por qué. Solo sabía que mañana saldría sola de nuevo. Pero esta vez, no para encontrar pruebas del peligro, sino para encontrar la respuesta a por qué mi corazón se sentía más seguro que nunca. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que nunca antes había tenido. En lugar de abrir mi portátil para buscar noticias negativas, abrí Google Maps y escribí Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Quería ver algo que no fuera una mala noticia. Tomé el metro. Estaba abarrotado, pero nadie me empujó. Un señor mayor se levantó para cederme su asiento. Hice un gesto para rechazarlo. Él sonrió e inclinó la cabeza. Inconscientemente, incliné la cabeza en respuesta. Llegué a la estación Zócalo. La inmensidad de la plaza me dejó sin aliento. Caminé hacia la catedral, pero antes de llegar a la entrada, vi a una mujer llorando en la acera. Su gran mochila tenía un corte largo, y sus pertenencias estaban esparcidas por todas partes. Era extranjera, rubia, con los ojos rojos e hinchados. Dudé solo 2 segundos. ¿Ves? Tenía razón, pensé. Pero mi boca dijo, espera, no llores, puedo ayudar. La llevé a un puesto de la policía turística cercano. Un oficial alto, con rostro serio, estaba de guardia. Me preparé para ser ignorada, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El oficial inclinó la cabeza de inmediato. «Hola, señoritas, ¿en qué puedo ayudarles?», dijo en un inglés tan claro como si hubiera sido entrenado en el extranjero. Le conté lo sucedido. No hizo más preguntas, no la culpó por no tener cuidado. Simplemente, tomó su radio y dijo unas frases rápidas en español. En menos de 5 minutos, llegaron otros 2 oficiales en motocicleta. Uno de ellos le entregó un teléfono a la chica. ¿Es su teléfono? Lo encontró alguien en el mercado de al lado. Ella lloró más fuerte, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Pasaporte, dinero en efectivo, todo estaba intacto. Otro oficial le dio una bolsa nueva. Una bolsa nueva para que use mientras tanto. Le pusimos un cierre más seguro. Ella preguntó si tenía que pagar. El oficial negó con la cabeza. No es necesario. Es un placer ayudar a los turistas. Me quedé atónita. La policía mexicana de la que había leído que extorsionaba a la gente, estaba ayudando de forma gratuita, incluso comprando una bolsa nueva. Antes de irme, el primer oficial se volvió hacia mí. ¿Viaja sola? Tenga cuidado, pero no tenga demasiado miedo. La policía turística está por todas partes en el Zócalo. Luego me dio un pequeño silbato. Si algo sucede, sóplelo muy fuerte. Iremos a ayudar de inmediato. Acepté el silbato con manos temblorosas. Al caminar hacia el área principal, vi un gran letrero que decía Policía Turística, servicio 24 horas con un número de teléfono, en un inglés muy claro. Saqué mi teléfono, tomé una foto de ese letrero y borré otra línea de mis notas. La policía mexicana no es confiable. Entré en la catedral. Me senté en una banca de piedra. Un sacerdote pasó, sonrió y dijo en voz baja, «La paz sea contigo». Me senté bajo la sombra de un árbol, sintiendo como si algo se estuviera rompiendo dentro de mi pecho. No era miedo, sino el muro que yo misma había construido. Saqué mi cuaderno y escribí la primera frase del nuevo día. Hoy vi a la policía mexicana ayudar a una turista sin aceptar un solo centavo, y ya no sé cómo escribir mi artículo. Una brisa fresca sopló y una hoja cayó, aterrizando perfectamente en la página. La recogí y me sonreí a mí misma. Por primera vez desde que llegué a México, al atardecer, salí de la zona del Zócalo con un corazón extrañamente ligero. Tenía la intención de volver al hotel, pero mis pies no me llevaron hacia la estación de metro, sino hacia el antiguo barrio de Coyoacán.
Caminé por una callejuela estrecha junto a un antiguo camino. Hacía calor, pero muchos árboles daban sombra. A lo largo de la calle había pequeñas tiendas de abarrotes, tienditas. La gente se sentaba a charlar animadamente, los niños corrían y jugaban, todos me sonreían e inclinaban la cabeza para saludarme, aunque no me conocían, y entonces la vi. Una mujer parada frente a una vieja casa de 2 pisos, de unos 40 años, vestida con una camiseta blanca, shorts y el pelo corto como un chico. Estaba levantando sola un pesado motor de coche para colocarlo en un polipasto. Lo hacía sola, con total naturalidad. Me quedé mirándola sin darme cuenta. Ella me vio, inclinó la cabeza y sonrió radiante. «Hola, amiga. ¿De dónde nos visitas?» «De Estados Unidos», respondí por reflejo. Se rió. «Ah, una güerita. Pásale, siéntate. Hace mucho calor». Dudé un momento, y luego la seguí al interior de la vieja casa, que estaba impecablemente limpia. Dentro había un taller lleno de herramientas. Un letrero decía, «Taller Mecánico Valentina». «Soy Valentina», se presentó. «Tengo 45 años y llevo casi 20 reparando coches». Me senté en una silla de madera. Me trajo un gran vaso de agua fría. «Toma, amiga. Es gratis». Le pregunté directamente, «¿Eres mujer y trabajas sola en esto?» Valentina se rió a carcajadas. «¿Sola? Claro que sí. Antes, los clientes hombres no querían que les arreglara el coche. Decían que una mujer no podía, pero después de que lo arreglaba, el motor funcionaba más suave y rápido que con los mecánicos hombres. Ahora hasta los hombres me ruegan que les eche una mano». Señaló una foto en la pared. Era Valentina junto a un coche de carreras sosteniendo un trofeo. «Las mujeres mexicanas podemos hacer de todo, amiga. Conducir tráileres, correr en carreras, arreglar coches, abrir nuestros propios negocios. De todo». Estaba atónita. La imagen que tenía de las mujeres mexicanas era de víctimas oprimidas, consideradas el segundo sexo, pero frente a mí había una mujer que podía levantar un motor de 50 kilos sola y que se reía más fuerte que cualquier hombre estadounidense con el que hubiera salido. Valentina preguntó, «¿Y qué te trae a México?» Le respondí con sinceridad, «Vine a escribir un artículo diciendo que es peligroso para las mujeres». Se rió hasta que le saltaron las lágrimas. «Ay, amiga, las noticias nos engañan mucho. Yo conduzco mi camioneta a casa a las 3 de la mañana todos los días, y nunca he tenido miedo. Solo los policías me saludan y me dicen, «Con cuidado, jefa». Sacó su teléfono y me mostró fotos de ella con un grupo de mujeres motociclistas, bikers, viajando por todo México. Había fotos en Oaxaca, en la Huasteca Potosina. Viajamos en grupos de 10, todas mujeres. No necesitamos hombres que nos protejan. Nadie se atreve a meternos con nosotras porque nos cuidamos entre todas. Miré esas fotos, con los ojos llenos de lágrimas, porque una vez escribí un artículo diciendo que las mujeres mexicanas sufrían opresión de género, pero la mujer frente a mí era mucho más libre que yo. Valentina se levantó y puso un motor averiado en la mesa de trabajo. «Mira esto. Este coche es de una mujer policía que vino ayer. Ella persigue criminales en su patrulla todos los días. Hasta los hombres le tienen miedo». Terminó de arreglar el motor en 10 minutos y se giró sonriendo. «¿Ves? Las mujeres mexicanas no esperamos a que nadie nos rescate. Resolvemos nuestros propios problemas, arreglamos nuestros propios coches, vivimos nuestras propias vidas». Antes de irme, Valentina me dio un casco de motocicleta. «Toma este. Es uno viejo que uso para pasear por la ciudad. Si quieres aprender a conducir una moto, te enseño gratis». Acepté el casco con ambas manos y, sin pensarlo, la abracé. De camino al hotel, tomé un autobús. Estaba tan lleno que apenas podía estar de pie, pero una niña pequeña se levantó para cederme su asiento. «Siéntese, señorita. Yo puedo ir de pie». Me senté y lloré en silencio. Nadie me miró de forma extraña, solo sonrisas amables. Esa noche, abrí mi portátil, borré todos los archivos antiguos y creé uno nuevo llamado «Acabo de conocer a una mujer mexicana que me hizo sentir débil».
y escribí la primera frase de mi nuevo artículo. Si crees que las mujeres mexicanas están oprimidas, es que no has conocido a Valentina, la mecánica que puede levantar un motor más pesado que cualquier hombre estadounidense con el que he salido. El quinto día, me desperté con una euforia nunca antes sentida. En lugar de buscar noticias negativas, abrí una aplicación de transporte y escribí Xochimilco. Quería ir sola, de verdad. Por primera vez en mi vida, ya no sentía miedo. Una mujer mayor de unos 60 años, con un casco rosa brillante, me recogió. ¿A dónde más, mija? Te llevo gratis si quieres tomar buenas fotos, dijo. Me reí a carcajadas y me subí detrás de ella. Se abrió paso entre el denso tráfico con una habilidad asombrosa. Por el camino, me contó que había sido taxista durante casi 30 años. Antes eran puros hombres, pero no me dejé vencer. Ahora conduzco mejor que ellos. Los clientes que tienen miedo de los hombres me llaman a mí porque soy mujer. La abracé por la cintura, sintiendo que viajaba con una superheroína. Isabela, la conductora, se detuvo en un pequeño puesto callejero para comprar tacos al pastor. Come bien, mija, para que te lleve a ver una ciudad de México que los extranjeros nunca han visto. Nos adentramos en los estrechos canales de Xochimilco en una colorida trajinera. Isabela señaló las antiguas casas de madera. Esta es mi casa. He vivido aquí desde que nací. Antes, nos inundábamos cada año, pero nosotros mismos nos ayudábamos a subir nuestras cosas, cocinábamos para todos, nadie abandonaba a nadie. Le pregunté en voz baja, ¿nunca tuvo miedo? Isabela se rió a carcajadas. ¿Miedo de qué, mija? Aquí nacimos y aquí moriremos. Tenemos vecinos, tenemos iglesias, tenemos escuelas. Hemos superado desastres naturales peores. Sus palabras me dejaron atónita, porque yo había escrito que los mexicanos solo eran buenos para sonreír, pero no para resolver problemas. Esa tarde, Isabela me esperó para llevarme al mercado de Sonora, un lugar que todos los sitios web advertían como el más peligroso de la ciudad. Pero lo que vi fueron vendedoras sonrientes, niños jugando felices. Había un gran cartel que decía, en este mercado no hay estafas, porque nos cuidamos entre nosotros. Pasé hasta la noche. Nadie tocó mi bolso. Solo gente ofreciéndome comida para que la probara gratis. Y entonces, sucedió. A las 19:42, mientras esperaba el autobús frente al mercado, empezó a llover de repente. La gente corrió a guarecerse. Mi pequeño bolso se resbaló de mi hombro y cayó en un charco. Me agaché para recogerlo, pero la lluvia me nublaba la vista. Cuando levanté la vista, el bolso había desaparecido. Mi corazón se detuvo. Pasaporte, todo mi efectivo, el teléfono con todos mis datos y artículos, tarjetas de crédito. Todo había desaparecido. En ese instante, todo lo que había creído volvió de golpe. ¿Ves? México es realmente peligroso. No debería haber confiado en la gente tan fácilmente. Fui una estúpida por abrir mi corazón. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Me quedé allí, temblando, sin teléfono para llamar a nadie, sin dinero para un taxi, sin siquiera un paraguas. Sentí que mi mundo se derrumbaba. El nuevo artículo que estaba escribiendo, la confianza que acababa de nacer. Todo se hizo añicos en un instante. Caí de rodillas en el suelo mojado y lloré. Por primera vez desde que llegué a México, lloré como nunca en mi vida. Y entonces oí una voz. «Señorita, ¿está usted bien?» Levanté la cabeza. Era Sofía, la niña del mercado de la Merced, la del primer día. Sostenía un paraguas rosa sobre mí. Me reconoció. Y en su otra mano estaba mi bolso. La seguí corriendo desde el mercado, dijo. Vi que un hombre le arrebató el bolso. Grité, y él lo tiró, y salió corriendo. La miré, incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste? La niña sonrió radiante. Porque usted me compró una pulsera una vez. Y mi mamá me enseñó que si ves a alguien en problemas, tienes que ayudar. Abrió el bolso para que lo viera. Todo estaba allí, hasta el último billete.
La abracé con fuerza y lloré aún más fuerte. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me mojaba, gracias al paraguas rosa de una niña de 10 años que me cubría. Y en ese momento, supe lo que pasaría a continuación. Ya no escribiría un artículo de advertencia. Escribiría la historia de esta niña, de Valentina, de Isabela, de la policía, de los mexicanos que me enseñaron que la verdadera seguridad no reside en las cámaras de vigilancia o en las leyes, sino en los corazones de personas que ni siquiera te conocen. La lluvia caía sin cesar. Abracé a la niña con tanta fuerza que tembló. Ella se rió suavemente y me apartó. «Señorita, me llamo Sofía. No llore más. La llevaré con la policía». Me tomó de la mano y corrimos bajo la lluvia, a través de callejones estrechos y empapados. Pero mi corazón se sentía extrañamente cálido. 10 minutos después, llegamos a un pequeño módulo de la policía de barrio. Era pequeño, pero las luces brillaban con intensidad. 3 oficiales ya nos estaban esperando, como si supieran que íbamos a llegar. Uno de ellos inclinó la cabeza de inmediato. «Buenas noches, ¿usted es la señorita Emily?» Me quedé atónita. ¿Cómo sabían mi nombre? El oficial sonrió y señaló a Sofía. Esta niña avisó al grupo de WhatsApp de la comunidad del barrio en cuanto salió del mercado. Informó que a una turista extranjera le habían robado el bolso. Rastreamos las cámaras de seguridad y ya identificamos al ladrón. Lo estamos buscando ahora mismo. Me quedé helada, como si me hubiera caído un rayo. Otro oficial me dio una toalla seca y un vaso de agua tibia. «Séquese primero. Siéntese y descanse. Nosotros nos encargamos de todo». Me llevaron a una pequeña habitación, con un ordenador conectado a más de 200 cámaras de seguridad alrededor del mercado. Las imágenes eran tan nítidas que se podía ver claramente el rostro del ladrón. El oficial hizo una llamada al equipo de búsqueda. En menos de 20 minutos, la radio sonó. «Lo tenemos. Lo estamos llevando a la comisaría». El ladrón era un hombre de 40 años, borracho. La policía dijo que era un vecino que acababa de salir de la cárcel. En nombre del pueblo de México, le pedimos una disculpa. «Nos sentimos verdaderamente avergonzados», dijo el oficial. Negué con la cabeza vigorosamente. «No necesitan disculparse. Fueron increíblemente rápidos». El oficial sonrió. «Es nuestro sistema comunitario. Tenemos un grupo de WhatsApp con 1200 personas. Si alguien ve algo inusual, avisa de inmediato. Las cámaras de seguridad las instalamos nosotros mismos, sin esperar al gobierno». Luego me entregó un papel. «Firme aquí para recibir sus pertenencias, por favor. Si desea presentar una denuncia formal, la llevaremos a la fiscalía». Firmé con manos temblorosas y luego pregunté en voz baja, «¿Por qué? ¿Por qué me ayudan tanto?». El oficial me miró directamente a los ojos. «Porque usted es nuestra visitante, y porque Sofía se preocupó por usted. Esta niña ha ayudado a la gente cientos de veces. Nuestra comunidad está muy orgullosa de ella». Sofía, a mi lado, sonrió tímidamente. El oficial le revolvió el pelo y le dio 500 pesos, una recompensa por ser una buena ciudadana hoy. La niña tomó el dinero, inclinó la cabeza y corrió hacia mí. «Señorita, este dinero es para que se compre algo de cenar. Yo no lo necesito». Lloré aún más fuerte. Esa noche, un oficial de policía me llevó de vuelta al hotel en su patrulla. Por el camino, le pregunté por qué había gente tan buena en México. El oficial respondió en voz baja, «Porque sufrimos durante mucho tiempo, señorita. Ahora que tenemos la oportunidad, no queremos que otros sufran como nosotros». Al llegar al hotel, el oficial inclinó la cabeza y se fue. Observé cómo las luces traseras de la patrulla desaparecían en la noche y luego caí de rodillas en el vestíbulo. La recepcionista corrió hacia mí. «Señorita Emily, ¿está bien?». La miré, sonriendo entre lágrimas. «Acabo de presenciar un milagro. Esa noche no dormí. Abrí mi portátil y escribí durante toda la noche. El título del artículo: «Vine a advertir al mundo que no viajara solo a México. Ahora quiero pedirle al mundo que venga».
Escribí sobre Sofía, sobre la policía de barrio, sobre Valentina, sobre Isabela. Y escribí la última frase. Si tienes miedo de viajar solo, ven a México, porque aquí nunca más te sentirás solo. Envié el artículo a mi editor a las 4 de la mañana, y luego lloré de felicidad, porque sabía que mis últimos 3 días en México ya no serían una búsqueda de pruebas, sino una despedida de las personas que me habían convertido en una nueva persona. El 7º día, mi último día antes de volar de regreso a Nueva York, me desperté a las 5 de la mañana, no por la alarma, sino porque mi corazón latía demasiado fuerte para seguir durmiendo. Me vestí con la misma ropa sencilla del primer día, jeans, camiseta, una vieja gorra, pero el bolso que se había roto ahora estaba cosido con hilo de colores por Sofía. Tomé el autobús de regreso a la catedral una vez más. Estaba tan lleno como de costumbre, pero esta vez sonreí. Llegué a las 7 de la mañana. La suave luz del sol iluminaba la plaza. Me senté en la misma banca de piedra. Saqué el cuaderno nuevo que había comprado el día anterior y abrí una página en blanco. Y escribí: Día 1. Llegué aquí con miedo. Día 7. Me siento aquí con amor. El viento sopló y una hoja cayó, igual que la vez anterior, pero esta vez no la recogí. Extendí la mano para atraparla y la dejé ir con el viento. Cerré los ojos. Las imágenes de los últimos 7 días pasaron por mi mente. Sofía corriendo bajo la lluvia para devolverme el bolso. Valentina levantando un motor el doble de pesado que ella. La policía de barrio atrapando a un ladrón en 18 minutos. Isabela diciendo: Aquí nacimos y aquí moriremos. El señor mayor cediéndome su asiento en el metro. La recepcionista del hotel preguntándome si estaba bien, con genuina preocupación. Nadie me conocía, pero todos me ayudaron. Abrí los ojos, las lágrimas corrían por mi rostro sin control, y comprendí. La verdadera seguridad en este mundo no se encuentra en puertas de acero, ni en costosas cámaras de vigilancia. No reside en leyes estrictas, ni en policías armados. Reside en la palabra familia. La palabra que los mexicanos usan para referirse a extraños, la palabra que convierte a un desconocido en un hermano, una tía, un amigo en un abrir y cerrar de ojos. Tomé mi teléfono y llamé a mi editor en Nueva York. Jeff, te envié el borrador completo. Se llama El milagro de la Ciudad de México, ¿por qué toda mujer debería venir sola al menos una vez en la vida? Y no voy a volver a Nueva York en la fecha prevista. Me quedaré 3 meses más para terminar este libro. Aquí, en este país llamado México, Jeff se quedó en silencio durante 3 segundos y luego se rió a carcajadas. Emily, este es el artículo que he estado esperando durante 10 años. Ve, vive al máximo y escribe de tal manera que el mundo tenga que cambiar su perspectiva. Colgué y en silencio agradecí a la vista que tenía delante. 3 meses después, todavía estaba en la Ciudad de México. La habitación de hotel se había convertido en un pequeño apartamento en la colonia Condesa. Le alquilé una vieja motocicleta a Valentina y la conducía todos los días. El casco rosa que me regaló todavía tenía una pegatina de una muñeca Lele que Sofía le había puesto. Cada mañana me levantaba a las 5, conducía hasta el mercado para ayudar a Sofía a vender las pulseras que hacía a mano. El dinero que ganábamos lo donábamos a un orfanato del barrio. No era mucho, pero era dinero ganado por las manos de una niña de 10 años. Por las tardes, iba al taller de Valentina para ayudarla a tomar fotos para la página de Facebook de su negocio. Ahora, la página tenía casi 100,000 seguidores. Las clientas mujeres se habían triplicado. Todas querían que la mejor mecánica de la Ciudad de México les arreglara el coche. Por las noches, daba clases de inglés gratis en un centro comunitario. El primer día tenía 10 estudiantes. Al tercer mes, ya eran 70. Nunca pensé que podría ser maestra. Por la noche, me sentaba a escribir mi libro bajo la luz de un farol. El título del libro era Sola en México. Diario de una mujer que vino a advertir al mundo y fue educada por él. Cada capítulo terminaba con la misma frase: si todavía tienes miedo de viajar sola, ven aquí,
y volverás a casa con un corazón mucho más grande. El último mes, organicé un pequeño evento en el Parque México llamado Mujeres Solas, Nunca Solitarias. Invité a Valentina, a Isabela, a Sofía, a la policía de barrio y a otras 500 mujeres mexicanas que había conocido en los últimos 3 meses. Me paré en un pequeño escenario, con el micrófono temblando en mi mano. Hace 3 meses, vine aquí para escribir un artículo sobre por qué las mujeres no deberían viajar solas. Hoy estoy aquí para decir que toda mujer debería venir aquí sola, al menos una vez, porque este lugar te enseñará que la verdadera fuerza no es viajar sola sin miedo, sino viajar sola y descubrir que nunca estás sola. Los aplausos resonaron. Sofía corrió al escenario, me abrazó con fuerza y levantó un cartel de cartón escrito con letra infantil. Gracias, señorita Emily, por hacerme creer que una niña vendedora de mercado también puede cambiar el mundo. Lloré frente a 500 personas, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Esa noche, envié el manuscrito del libro a la editorial con una dedicatoria en la primera página, para la niña de 10 años que corrió bajo la lluvia para devolverme mi bolso, y para todo el pueblo de México, que me enseñó que el verdadero hogar no es donde naces, sino donde tu corazón crece. Hoy es el día en que realmente tengo que volver a Nueva York. El avión despega a las 11:55. Estoy de pie frente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una vez más, donde todo comenzó. Pero esta vez, no estoy sola. Valentina llegó en su enorme camioneta para despedirme. Isabela la siguió en su taxi. Sofía, con su uniforme escolar, sostenía un cartel que decía: «No olvides volver, señorita Emily». Los 4 oficiales de policía del barrio se pararon en posición de firmes e inclinaron la cabeza al unísono. Casi 100 estudiantes de mi clase de inglés estaban en fila, sosteniendo globos rosas en forma de corazón. Me quedé paralizada en la entrada de la terminal, las lágrimas caían sin permiso. Valentina se acercó y me abrazó. «Avísame cuando vuelvas, ¿eh? Te guardaré un espacio en el taller». Isabela me dio su viejo sombrero de taxista. «Llévate esto a Nueva York, mija. No te olvides de divertirte». Sofía corrió y me abrazó las piernas. Luego me dio una pulsera que había tejido ella misma. Tenía cuentas de colores que formaban la palabra familia. El oficial de policía me devolvió el viejo silbato. «Llévalo contigo. Si te sientes sola en Estados Unidos, sóplalo fuerte. Volaremos para allá». Los estudiantes cantaron una canción de despedida en inglés. Sus voces claras resonaron por todo el aeropuerto. Caí de rodillas y los abracé a todos, uno por uno, y luego incliné la cabeza ante todos, de la manera que había visto hacer a los mexicanos durante esos primeros 7 días, pero esta vez venía desde el fondo de mi corazón. Gracias por enseñarme que en este mundo todavía hay un lugar donde los extraños pueden convertirse en familia en un instante. Gracias por enseñarme que la grandeza de un país no se mide por sus rascacielos o su dinero, sino por los corazones dispuestos a abrirse a un extraño. Me giré para mirar el letrero del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El letrero que una vez me había aterrorizado ahora se había convertido en una puerta de amor. Entré por la puerta. Me di la vuelta para despedirme una última vez. Todos seguían saludando, hasta que la pequeña figura de Sofía se perdió de vista. En el avión, abrí mi portátil y el archivo final de mi libro, titulado «De la persona que más temía a México, a la que más lo ama en el mundo». La última frase del libro: «Si un día sientes que este mundo es un lugar frío, toma un avión y ven aquí sola, y volverás con un corazón lo suficientemente cálido para abrazar al mundo entero. Porque esto es México, la tierra que transformó a alguien como yo, de una escritora de advertencias a una emisora de invitaciones al mundo. Y prometo que volveré, no como una turista, sino como una hija de esta tierra». Presioné guardar y miré por la ventana. La Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña, pero mi corazón era mucho más grande. Lo suficientemente grande como para abrazar al mundo entero. Soy Emily Carter, y este fue el milagro de la Ciudad de México que me cambió para siempre. Hola y adiós.
Definitivamente volveré.